Y nos metemos con la historia del día de la política, que ha sido la presencia del jefe de gabinete, que es su obligación dar este informe en el Congreso de la Nación, responder las preguntas de los senadores. Bueno, se convirtió en una especie de show y de crítica hacia la oposición, hacia los medios de comunicación. Habló de una campaña épica, ¿no? Esta fue la palabra que usó. Bueno, nosotros venimos contando que el gobierno habla de la épica de las vacunas, la épica de aerolíneas, la épica de ir a buscarlas, pero lo cierto es que Argentina tiene más de 80.000 muertos, ¿no? en nuestro país. Y como venimos mencionando, ocurrió de todo, desde vacunados VIP hasta un plan de vacunación con un resultado dudoso y con dificultades de todo tipo, ¿no? Desde provincias que han recibido vacunas sin importar la edad de la población ni el riesgo de esa población, sino en cantidades proporcionales a la cantidad, no a la edad, por ejemplo, ¿no? Si tiene más población mayor o menor. Cuestiones que hubiesen sido importantes a la hora de decidir de qué forma vacunar en la Argentina. Vamos a escuchar parte de lo que decía Cafiero, que llamó visitadores médicos a la oposición. Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lleva adelante una tarea de cuidados, lleva adelante una tarea de compra de vacunas, de fortalecimiento del sistema de salud, de ampliación de unidades de terapia intensiva, de promoción de políticas públicas para atender a todos y aliviar a todos los que sufren el impacto de la pandemia y el impacto de la crisis de balanza de pago del 2018 y 2019 que venimos arrastrando. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. Este gobierno habla siempre habla con responsabilidad y con la verdad. Y avanza en esa línea. Por eso también quiero ser honesto con el trabajo que se ha hecho aquí en el Senado. Desde la vicepresidenta de la Nación hasta cada uno de los senadores y senadoras que han colaborado con todos los proyectos que desde el Poder Ejecutivo hemos enviado. Eso para nosotros es fundamental, porque es parte del andamiaje que hemos podido construir para llevar adelante medidas de cuidado. Bueno, ¿qué dice, no, el jefe de gabinete respecto a acusar a los medios que les interesa el rating, a la oposición, las elecciones? El propio presidente Alberto Fernández, lo mostramos en TN de Noche, esta semana mismo hizo el fallido de, en vez de decir pandemia, dijo campaña, ¿no? Lo estamos haciendo en medio de la campaña, dijo, en vez de decir lo estamos haciendo en medio de la pandemia, cuando anunciaba una obra pública, creo que eran viviendas, sí, las de San Martín, las que ya se habían inaugurado, se habían anunciado en el 2014, se habían casi finalizado en el 2019, esas mismas, ¿no? Allí habló de campaña. Bueno, y esta palabra de la épica, ¿no? De la vacunación, el gobierno, y todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Lo ha hecho y lo ha mostrado permanentemente. Digamos, los que empapelaron la ciudad de Buenos Aires con el 10, cuando llegaron a las 10 millones de vacunas, con la camiseta argentina de Diego Maradona, si eso no es campaña, si eso no es pensar en las elecciones, los que van a Ezeiza cada vez que llegan vacunas son los funcionarios del gobierno, va medio gabinete, cada vez que llegan vacunas va medio gabinete a mostrar cómo llegan vacunas. Aunque lleguen 100.000 van. ¿Eso no es parte de la campaña? Bueno, la verdad que estar preocupado a esta altura el jefe de gabinete por los programas de televisión, como mostró ahí, que le preocupa, la verdad, es increíble. Y después, más allá de no hacer una autocrítica, porque no haya llegado una sola dosis de vacunas de Pfizer o de Moderna o de Johnson & Johnson, más allá de que no hizo ninguna autocrítica a esto, trató de visitadores médicos a los dirigentes opositores. Se sembraban dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento, que era un envenenamiento masivo lo que se iba a buscar. Después que la vacuna no llegaba, que no llegaban a tiempo. Después que la vacunación, no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación. Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos
durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, esos supuestos golpes de efecto, no hacen más que confundir, no hacen más que angustiar y que indignar. Indignar al que ya esté indignado, asustar más al que ya está asustado. Y reiteramos, ese no es el camino. La verdad que estamos asustados porque vemos el manejo, ¿no?, de la cosa pública y quienes están a cargo de la cosa pública. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente está asustada, no por lo que diga alguien, ¿no?, o lo que diga un periodista. O sea, los vemos hacer, los vemos actuar y además los conocemos a muchos de los funcionarios. Y eso es lo que termina asustando a mucha gente, ¿no? En manos de quién está la cosa pública, ¿no? Sea en lo sanitario o en lo económico, que es otro de los enormes fracasos que venimos teniendo en la Argentina desde hace muchos años, ¿no? Por eso el nivel de pobreza ha crecido. La verdad es que tuvo poco para mostrar el jefe de gabinete, poco para mostrar y mucho para criticar al otro, que no es el que gobierna, porque lo increíble de esta historia es que cuando vos vas al Congreso y sos gobierno, tenés que ir a dar las explicaciones, porque vos estás administrando, vos sos gobierno, vos le tenés que explicar a la gente, en este caso a los legisladores que representan a la sociedad, le tenés que explicar lo que estás haciendo. O sea, vas a dar explicaciones. Lo que pasa es que hay muchos que no entienden eso. Y por eso esta semana hablamos y contábamos el caso de la primer ministra finlandesa y todo el escándalo que se armó porque desayuna medialunas con la plata del Estado, creo que eran $30, el caso de corrupción que escandalizó a Finlandia. Porque allí la sociedad tiene otro concepto sobre el gobierno. El gobierno debe dar explicaciones. La primera ministra tiene que explicar por qué gastó $30 de más. ¿Se entiende? Es ella la que tiene que explicar. Y ella lo sabe. Entonces hace una autocrítica y dice, sí, yo me equivoqué, yo esto no lo sabía, no sabía que no podía pagar mi desayuno con la plata del Estado, ¿no? Y pide disculpas y dice, no se va a volver a repetir. ¿Entendés en qué nivel está y dónde estamos nosotros? Acá el gobierno cree que los culpables somos nosotros, la gente que no se cuidó, los gobernadores que no cerraron como quería Alberto Fernández, la sociedad en general, ¿no? Es decir, ellos creen que la culpa es de los demás, no del que le está administrando, del que fue votado para administrar. Primero la crisis económica tenían que administrar, que la gente los votó por eso, ¿no? No les gustó la devaluación de Macri, fue impactante, golpeó mucho el bolsillo de la gente y cambiaron de gobierno, porque dijeron no queremos seguir de esta manera. Alberto Fernández dijo, hay que bajar una palanca y prendemos la economía. ¿Te acordás? Era el eslogan de su campaña. Bajamos la palanca y se prende la economía. Esto es muy fácil. Ese fue el concepto, ¿no?, del presidente en campaña. La economía está hundida. O sea, en lo económico han fracasado. Y tiene el jefe de gabinete que dar explicaciones de esto. ¿Por qué la economía está hundida? ¿Qué están haciendo mal para que este año tengamos otra vez una inflación del 50%? ¿Sí o no? A eso va el Congreso. A explicar. A dar las explicaciones de por qué estamos como estamos, por qué tenemos una inflación del 50%, Cafiero. Eso es lo que tiene que explicarle a los legisladores. Y en lo sanitario lo mismo, explicar cómo es este manejo de pandemia, porque Argentina está tercero en el ranking de cantidad de personas internadas en terapia intensiva, por qué tenemos 80.000 muertos, cómo fueron las negociaciones para en este momento estar mendigando vacunas y que Estados Unidos esté donándonos vacunas. Todo eso tiene que explicar, no ir a acusar. Eso no es parte del que está gobernando. El que está gobernando da explicaciones, no acusa. En todo caso, tiene la tarea más fácil el dirigente opositor, que es el que puede decir, esto lo hiciste mal. Está claro eso. Estás en la oposición, podés observar y criticar lo que está haciendo el gobierno. Ahora el gobierno tiene que explicar, tiene que dar explicaciones. Esa es la razón y por eso las diferencias que marcaba recién con lo que pasa con los funcionarios públicos en el primer mundo. Hay que decirlo claro y repetirlo, porque es una realidad. Escuchemos a Luis Neidenhoff, que está con nosotros esta noche unos minutos, senador de Cambiemos y que estaba allí presente, tuvo algún cruce con Cafiero. ¿Cómo está? Buenas noches. Ay, se nos cortó de nuevo. Bueno, vemos si podemos retomar la comunicación. Porque allí hubo un cruce también cuando el jefe de gabinete acusó a los gobernadores de tomar decisiones y después pedir respiradores, ¿no? O sea, todo acusar al otro, toda la culpa la tiene el otro. O sea, ¿y entonces quién gobierna si toda la culpa la tiene el otro? Si no pueden resolver, si no pueden convencer, ¿por qué será que no pueden convencer a la gente de los confinamientos? ¿No será que
tomaron malas medidas el año pasado? ¿No será que estuvimos la cuarentena más larga del mundo? ¿No será que hoy hay tantos padres pidiendo que haya clases presenciales porque los chicos no tuvieron un día de clase en el 2020? Tal vez se hubiesen manejado mejor las cosas y si por lo menos lo admitieran y decían, mira, nos equivocamos, no tendríamos que haber suspendido las clases todo el año pasado, porque ahora no tenemos resto. Y bueno, entonces, si vos haces autocrítica, yo te creo. Ahora, si Carla Bisotti me dice que el vacunatorio VIP son 10 personas, todo lo que me diga después ya no tiene credibilidad. Porque cuando vos mentís en algo, y la gente lo sabe muy bien, si vos me mentís en algo, ya está. ¿Por qué me vas a decir la verdad después? ¿Por qué tengo que confiar? Y el problema de los políticos es que creen que mienten, pueden mentir, y la sociedad les va a creer. Y ya hay un punto que gran parte de la sociedad no les cree. Descree absolutamente de lo que dicen. Es claro esto, ¿no? Basta ver, ya que le gusta hablar del rating, acá Fiero, basta ver los números cuando muchos de ellos hablan de televisión. La gente te cambia directamente. ¿Por qué? ¿Y por qué no cree lo que está diciendo? Sabe que no es verdad, sabe que esa obra que estás diciendo que vas a inaugurar no la vas a terminar nunca. Sabe perfectamente que esa obra que estás anunciando no se va a cumplir. Que cuando vos decís que vas a hacer 400.000 viviendas, vas a hacer 40. Que cuando vos decís, como dijo el gobierno este año, que la inflación iba a ser del 29%, sabes que no es cierto. Los sindicatos saben que no es cierto, los trabajadores saben que no es cierto, y claramente, como está ocurriendo, la inflación va a ser del 50%.